Gracias, Pastor Rodríguez, por el privilegio de estar aquí en la Iglesia Central de Brooklyn una vez más. Para mí no es ningún problema venir a la Iglesia Central de Brooklyn, porque hace años conozco yo al Pastor Rodríguez, desde que éramos niños. Andábamos por allá en Anaco, cazando mariposas. Y siempre que voy a venir por allá, por acá, hablamos. Y esta vez pude estar esta noche y mañana, porque estuve en esta semana en la iglesia de Washington Avenue, pero no pude conseguir un pasaje de regreso hasta el lunes a mediodía, porque salía muy costoso irme mañana. Así que cuando el Pastor Rodríguez supo que iba a estar aquí esta tarde y mañana en la noche, me agarró, como siempre. Pero para mí es un placer estar con ustedes y con él y con su familia. También siempre disfruto poder ir y comerme las arepas después del servicio el sábado a la tarde. Creo que ya se les ha anunciado el tema que vamos a tocar esta tarde. Vamos a hablar de la carta pastoral apostólica que escribió recientemente el Papa Juan Pablo II. Yo estoy seguro que todos ustedes ya han oído hablar en cuanto a esta carta. Yo la he leído, la he analizado y quiero compartir con ustedes algunos de los resultados de la investigación que he hecho en relación con esta carta apostólica. Sin embargo, antes de hacerlo, quisiera que analizáramos unas profecías bíblicas rápidamente para colocar el marco histórico para lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que está bien así, nada más voy a usar parte. En primer lugar, quisiera que fueran conmigo a Daniel 7:25, nuestra lectura bíblica para hoy, Daniel 7 y el versículo 25. Y quiero repasar brevemente el contexto de Daniel 7:25. Ustedes recuerdan que en Daniel 7 tenemos un león, Babilonia, un oso, Medo-Persia, un leopardo, Grecia, una bestia terrible o un dragón, Roma. Luego le salen en la cabeza, sale de ese dragón 10 cuernos. Es importante recordar que cuando el dragón se levanta no tiene los 10 cuernos. Primero reina el dragón, luego le salen los 10 cuernos y luego le sale el cuerno pequeño. Ahora, como veo rostros aquí medio dudosos en cuanto a eso, sería bueno notarlo. Noten Daniel 7 y el versículo 23. Noten, Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. ¿Qué poder es ese? ¿Cuál es el cuarto reino? La bestia terrible, el dragón. ¿Qué representa en la historia? Roma, el imperio romano. Y luego noten el versículo 24, muy importante. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Captaron el punto o no? De aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, cuando el reino se levantó, no tenía los 10 cuernos. Porque dice que de aquel reino se levantarán 10. Quiere decir que cuando se levantó a gobernar, todavía no tenía los 10. ¿Están conmigo? Así que noten, tenemos el dragón. Luego el dragón le salen 10 cuernos, y entonces noten la última parte del versículo 24. Y tras ellos, tras los 10, se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas tiene este dragón?
Tiene 3 etapas. Etapa número 1, el dragón solo. Etapa número 2, el dragón con los 10 cuernos. Etapa número 3, el dragón con 7 cuernos y el cuerno pequeño. Ahora, como este poder representa a Roma, significa que Roma va a tener 3 etapas. ¿Correcto? El dragón representa a Roma, el imperio romano, cuando nace Jesús. Pero ¿qué pasó con el imperio romano en el año 476? Ya ustedes conocen esto. Roma fue dividida en los 10 reinos. Los 10 reinos de Europa, ¿recuerdan? Y luego, después que Roma se dividió en los 10 reinos, poco después, ¿qué se levantó? El cuerno pequeño, que representa a Roma papal. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos león Babilonia, oso Medo-Persia, leopardo Grecia, dragón Roma, 10 cuernos, 10 divisiones de Roma, cuerno pequeño, Roma papal. ¿Ven cómo vamos en el desarrollo de la historia? Ahora, una de las cosas que va a hacer este cuerno pequeño, que es Roma papal, según la secuencia de reinos, es lo que dice el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis dice blasfemias, ya veremos eso en unos momentos. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, noten esa palabra, pensará, es decir, cree que puede hacerlo. Se las cree. Dice, pensará, ¿qué cosa? En mudar o cambiar, otras versiones dicen, cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué va a hacer el cuerno pequeño? Va a pensar que tiene el poder, ¿para qué? Para cambiar los tiempos y la ley. Noten que no dice deshacerse de la ley, eliminar la ley, crucificar la ley. No, dice cambiar la ley. Es decir, el papado iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Esta carta apostólica es un cumplimiento directo de esta profecía. Y les voy a compartir a ustedes los argumentos que usa Juan Pablo II en esta carta apostólica. Son argumentos increíbles. Por mucho tiempo la Iglesia Católica decía que ellos guardaban el domingo porque la Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo. Esta carta pastoral todavía dice eso. Esta carta apostólica todavía dice eso. Que la autoridad de la Iglesia, yo encontré 4 referencias que voy a mencionarles, donde dice que la Iglesia y los cristianos cambiaron el día de reposo del sábado al domingo. Pero ahora, en la carta apostólica, el Papa agrega algunas otras cosas que no usaba la Iglesia Católica antes en sus argumentos. Ahora, él usa los mismos argumentos que los protestantes usan para defender el domingo de la Biblia. Hace 2 cosas entonces. Dice, la Iglesia lo cambió, pero lo cambió porque ellos creían que ya el día se estaba guardando en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento implícitamente. Se ha completado entonces el panorama de que se iba a unir el papado con los protestantes. Porque los argumentos que él usa son argumentos de la Iglesia Católica y argumentos que usan los teólogos protestantes. Ahora, más adelante les voy a mostrar esto. Pero vamos ahora a un segundo pasaje bíblico. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Este pasaje también habla del anticristo. Habla del mismo poder que el cuerno pequeño. Y yo quiero que ustedes noten lo que dice en cuanto a este hombre de pecado, hijo de perdición. Lástima que no podemos estudiar todo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Qué tremendo capítulo. Presenta la misma secuencia que Daniel 7, empezando con Roma. Ahora, noten lo que dice en el versículo 3.
No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá Jesús, sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es una apostasía? Usted puede apostatar si no fue una vez cristiano. Usted puede apostatar de la iglesia de Brooklyn si no perteneció originalmente a la iglesia de Brooklyn. No, porque apostasía significa que usted perteneció y se fue. Yo pregunto entonces, ¿este poder, la apostasía de la cual habla Pablo, significa que una vez este poder era cristiano y se extravió del cristianismo original? Sí, señor. Y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y dice el hijo de perdición, una referencia a Judas. El único otro lugar en la Biblia donde se usa ese nombre, hijo de perdición, es para referirse a Judas. Es decir, este va a ser un sistema como Judas. No va a ser un enemigo de afuera de la iglesia, va a ser un enemigo de adentro, como Judas fue, que va a profesar lealtad a Cristo, pero que lo va a entregar. Ahora yo quiero que noten qué otro nombre se le da a este poder. Dice en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. No es una buena traducción eso. El misterio de iniquidad no es una buena traducción. En inglés, la palabra que se usa para traducir allí misterio de iniquidad es la palabra lawlessness. ¿Cuántos entienden inglés? ¿Saben lo que significa lawlessness? Una persona que quiere vivir sin ley. ¿Este hombre de pecado se mete también con la ley? Ahora usted dice, ¿por qué se debe traducir lawlessness y no iniquidad? Uno que quiere vivir sin la ley en vez de traducirlo iniquidad. Le voy a explicar por qué razón. En el griego, la palabra ley es la palabra nomos. Nomos. En griego, si usted quiere decir, esto es ley, nomos. Si usted quiere decir que una persona está en contra de la ley, usted lo único que hace es agregarle una A. Y significa lo contrario. Es decir, nomos es ley, anomos contra la ley. La palabra que se traduce aquí iniquidad es la palabra anomías, que significa uno que se levanta contra la ley. Yo pregunto, ¿este pasaje también dice que el hombre de pecado se iba a meter con la ley de Dios? Al igual que Daniel 7:25, ¿cómo no? Ahora vamos a Apocalipsis 13. Y veamos el tercer pasaje que habla del anticristo, Apocalipsis 13, porque tenemos que saber dónde buscar este poder que cree que puede cambiar la ley de Dios. No solamente podemos tomar la carta apostólica y decir, bueno, dice que el que se cambió el día de reposo, ¿y dónde ubicamos eso históricamente? Dentro del desarrollo profético. Dice en Apocalipsis 13 lo siguiente, y vean la conexión con Daniel 7. Fíjense la conexión con Daniel 7. Versículo 1. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. ¿Alguna conexión con Daniel 7? Claro que sí. Pero ahora fíjense. Mientras que, entonces luego, antes de decirles esto, noten lo que dice en el versículo 2, la última parte, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Noten aquí que tenemos en primer lugar un león, oso, leopardo, dragón y bestia. ¿De acuerdo? Dice, porque el dragón le da su poder a la bestia. Ahora, fíjense lo que es interesante. ¿En qué imperio está viviendo Juan? Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, ¿qué imperio está gobernando?
El Imperio Romano. ¿Qué reinos de Daniel ya pasaron cuando está gobernando Roma? Grecia. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. En Daniel 7, el orden de las bestias es león, oso, leopardo. Mientras que aquí el orden es leopardo, oso, león. ¿Por qué? Porque Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está mirando hacia atrás. ¿Captaron el punto? Ahora, el dragón que tenía 10 cuernos, le salió el cuerno pequeño. Mientras que aquí dice que el dragón o la bestia que tiene 10 cuernos, o el dragón que tiene 10 cuernos, le da su poder ¿a quién? A la bestia. Es decir, el dragón con los 10 cuernos que retoña el cuerno pequeño es lo mismo que el dragón que tiene 10 cuernos que le da su poder a la bestia. ¿También? Ahora, notemos qué es lo que hace esta bestia. Ayudada por su imagen. Dice en el capítulo 13 y el versículo 5: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Vimos eso en cuanto al cuerno pequeño? ¿La bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder? Sí. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. ¿Cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, que son años. 42 meses multiplicado por 30 días cada mes da 1260 días, años. Entonces yo pregunto, ¿la bestia y el cuerno pequeño son el mismo poder? Claro que sí. Ahora, ¿qué hace esta bestia? Noten lo que dice en el capítulo 13 y el versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía, ¿qué significa eso? Que hacía. Obligaba, exactamente. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una ¿qué? Una marca en su mano derecha o en sus frentes. Ahora paremos un momentico allí. En Daniel 7:25, donde nosotros leímos, no pierdan este punto, que es el más importante de todos hasta ahora. En Daniel 7 se decían 3 cosas que iba a ser el cuerno pequeño. En primer lugar dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Segundo, quebrantaría a los santos del Altísimo. Tercero, pensaría mudar tiempos y ley y gobernaría tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en Apocalipsis 13, lo interesante que tenemos en Apocalipsis 13 es que ya leímos que dice que la bestia hablará blasfemias contra el Altísimo. Ya vimos que dice que la bestia quebrantará a los santos del Altísimo. Ya vimos que la bestia va a gobernar 42 meses. ¿Qué es lo que queda faltando en comparación con Daniel 7:25? Cambiar la ley. ¿Dónde creen ustedes en Apocalipsis 13 que va a estar el cambio de la ley? Vamos a anotarlo, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que impone la bestia? ¿Qué impone? La marca, la señal o la marca de la bestia. ¿Qué es eso de la marca de la bestia? Bueno, lo único que queda faltando de Daniel 7 es cambiar la ley. En Apocalipsis 13 no dice que va a cambiar la ley, sino que dice que va a imponer la marca de la bestia. ¿Tiene algo que ver la marca de la bestia con el cambio de la ley?
Tomando el paralelo, sí, está claro. Ahora, quiero que noten en el capítulo 14 y el versículo 1 que hay otro grupo. Dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y eso se llama en Apocalipsis 7 el sello de Dios. ¿Qué está en contraste si ustedes comparan el fin del capítulo 13 y el primer versículo del capítulo 14? ¿Qué dos cosas están en contraste? La marca de la bestia y el sello de Dios. ¿Va a ser esa la gran prueba final? Apocalipsis dice que sí. Ahora vayan conmigo al mensaje, a los mensajes de los tres ángeles, para que ustedes vean que no estamos especulando aquí. Note lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a notar el versículo 9. El mensaje del tercer ángel, que advierte contra lo mismo que leímos en Apocalipsis 13. Advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Note lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora. ¿A quién? A la bestia y a su imagen. ¿Ya vimos eso en el 13? Capítulo 13. ¿Ya vimos la bestia y la imagen? Y toma la señal en su frente o en su mano. ¿Vimos eso en el 13? Claro que sí. ¿Qué va a pasar con esa persona? Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. ¿Qué va a pasar con los que reciban la marca de la bestia? La ira de Dios va a caer sobre ellos. Ahora yo pregunto, ¿todos van a recibir la marca de la bestia? ¿O va a haber un grupo fiel que va a tener el sello de Dios? Ahora, noten el versículo 12. Recuerdan que en Apocalipsis 13 tenemos la bestia, cuidado, va a imponer que se adore la bestia, va a imponer que se adore la imagen, y va a imponer de que se reciba la marca o la señal en la frente o en la mano. Y luego el 14:1 dice, pero hay un grupo que tiene el sello de Dios. Aquí dice, ay del que adora la bestia, su imagen, recibe su señal en su frente o en su mano. Y luego note lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes están en contraste? Los que adoraron la bestia y su imagen y recibieron la marca, y los santos que guardan los mandamientos. ¿Tiene entonces algo que ver el sello de Dios y la marca de la bestia con los mandamientos de Dios? Por eso es que el mensaje del primer ángel, note lo que dice el mensaje del primer ángel en el versículo 7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad. Hay un contraste entre adorar a Dios y recibir su sello, y adorar a la bestia y recibir su marca. ¿Qué es el sello de Dios? Noten, adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde viene esa cita? Del cuarto mandamiento. Es decir, Dios dice a su remanente: guarda la señal de Dios el Creador, y si no lo haces vas a recibir la marca de la bestia. Pero nosotros no tenemos como adventistas que inventar y leer del conflicto de los siglos para saber que la crisis final va a tener que ver con los mandamientos de Dios cambiados, con la marca de la bestia y con el sello de Dios, los santos que guardan los mandamientos de Dios. Está ya contenido en Daniel, en Segunda de Tesalonicenses y en Apocalipsis el capítulo 13. ¿Les quedó claro? Ahora dirán, bueno pastor, ¿por qué dedicó tanto tiempo a eso? Porque entonces ahora cuando notemos la carta apostólica vamos a ver sencillamente que es el cumplimiento de esta profecía. Clarito.
Ahora, permítame mencionarles algunas cosas en cuanto a esta carta apostólica. No es una encíclica, es una carta apostólica. ¿Qué es una carta apostólica? Sencillamente es una carta escrita por el Papa que tiene la misma autoridad como si la estuviera escribiendo el apóstol Pedro. Tiene autoridad apostólica. Por eso se llama carta apostólica. Es decir, lo que escribe el Papa allí es de tanta confianza, tanta inspiración como San Pedro. Porque el Papa enseña que él tiene las llaves de Pedro por sucesión apostólica. Tiene la misma autoridad que Pedro. Por eso es una carta apostólica. Ahora, una carta apostólica se dirige primordialmente a los dirigentes de la Iglesia Católica. Una encíclica es mayormente para todos los fieles. Una carta apostólica es dirigida especialmente a los obispos y los arzobispos, los líderes de la Iglesia Católica. Eso es significativo porque el propósito de la carta pastoral, esta carta apostólica, es animar a los obispos y a los arzobispos que animen por todos los medios a sus feligreses a guardar Dies Domini, el tal llamado Día del Señor. Ahora, esta carta apostólica, como le mencioné, se llama Dies Domini, sobre el Día del Señor. Es el título en español. Fue firmada por Juan Pablo II el 31 de mayo de 1998. Ahora, nosotros como adventistas muchas veces tenemos la tendencia de ser sensacionalistas y exagerar. Y los periódicos tienen la tendencia de hacer lo mismo. No debemos meter más en esta carta apostólica de lo que está allí. Por ejemplo, algunos periódicos, el Detroit Free Press, salió con un artículo donde dice que esta carta apostólica decía que cualquiera que no guarda el primer día de la semana es un hereje. Eso no lo dice la carta apostólica. Eso lo dice el de los medios de comunicación. Otros periódicos decían que Juan Pablo II había dicho que la observancia del domingo había que protegerse a toda costa. No dice eso. Tampoco. Es decir, esta carta apostólica es muy importante, tenemos que saber cuál es el contenido, pero al mismo tiempo no debemos ponerle lo que no está allí, porque después la gente descubre que no está allí y quedamos medio en ridículo. Así que vamos a analizar lo que realmente está en la carta apostólica. Lo primero que quiero tocar es el hecho de que la Iglesia Católica tiene una interpretación muy interesante de la Eucaristía. La Eucaristía en la Iglesia Católica es lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Pero en la Iglesia Católica la Santa Cena no es como es en la Iglesia Adventista. Según la Iglesia Católica, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, el vino deja de ser vino y llega a ser la sangre de Cristo, aunque conserva la apariencia del vino. Y el pan o la hostia deja de ser hostia y llega a ser la carne real de Jesús. Es decir, el sacerdote tiene poder para recrear a Jesús en el sacramento de la misa. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con el domingo? Ya les voy a mostrar cuál es la conexión. La Iglesia Católica entonces enseña que el sacerdote tiene poder de crear a Jesús. Que si tiene poder de crear a Jesús, tiene el poder de Dios. Ahora, no solamente dicen eso, sino que dicen que solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica pueden cambiar el pan a la carne de Jesús y el vino a la sangre de Jesús. Ningún otro puede, porque no han recibido la ordenación de la sucesión apostólica. Además, la Iglesia Católica no enseña que la Santa Cena es un símbolo, como nosotros lo entendemos. La Iglesia Católica enseña que
hay virtud o hay poder en los emblemas en sí. Alimentan espiritualmente a la persona. Es lo que la Iglesia Católica llama de que el sacramento funciona ex opere operato. En el latín significa funciona en virtud a lo que contienen los elementos. Ellos no tienen el mismo concepto de la santificación que tenemos nosotros. El concepto de la santificación que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo entra en nuestra vida cuando oramos y entonces leemos las Escrituras y crecemos en gracia y el conocimiento del Señor. En la Iglesia Católica son los sacramentos los que imparten virtud. El agua del bautismo es agua santa, bendita, que quita el agua pecado original. Nada tiene que ver con la fe de la persona. Cuando la gente come el pan, la carne de Cristo, según la Iglesia Católica, cuando se bebe el vino, que supuestamente es la sangre de Cristo, la persona se está alimentando en verdad de Cristo. Y según la Iglesia Católica, esos elementos santifican a la persona. Es decir, que sin participar de la Eucaristía, no hay forma en que los cristianos puedan crecer en la gracia y en la santificación. Ahora, permítanme hacer la conexión con el domingo como día de reposo. Porque la Iglesia Católica conecta los dos. Ellos dicen que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, fue a los discípulos en el aposento alto y juntamente con ellos celebró la Eucaristía, la Santa Cena, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Y de esa manera Jesús les estaba diciendo que desde ese momento en adelante se debía celebrar en el domingo la misa, la Eucaristía. Que en ese momento la Santa Cena o la Cena del Señor debía compaginar al mismo tiempo con el día del Señor. Debían ir juntos. Es decir, cuando Cristo resucitó, porque Él resucitó el primer día de la semana, ese día llegó a ser santo, según la Iglesia Católica, y ese es el día cuando se debe celebrar el sacramento de la Eucaristía o la misa, porque Cristo se reunió con los discípulos la noche de la resurrección y les dijo, celebren esto de ahora en adelante cada semana, cada domingo, en conmemoración de la resurrección. Ahora, ¿qué problema tienen los protestantes? Los protestantes tienen el domingo, pero no tienen la Santa Cena o la Eucaristía verídica. Y por eso escuchen lo que les voy a decir. Esto es lo aterrador. En una encíclica que se llama Ut Unum Sint, también de Juan Pablo II, creo que hace 2 años salió esta encíclica. Este nombre, Ut Unum Sint, significa que todos seamos uno, basado en lo que dice Juan 17. A través de toda esta encíclica, el Papa Juan Pablo II está añorando el día, orando por el día, cuando todos los cristianos y las religiones no cristianas se reúnan en el mismo sitio en domingo para celebrar la Eucaristía. ¿Ven la importancia de este asunto? Es decir, él está diciendo, al menos que se acepte la autoridad de la Iglesia Católica para crear a Cristo en los emblemas de la Santa Cena, de nada vale que ellos celebren la Cena del Señor, porque no tiene poder ni virtud. Y él dice, va a venir el día en que todos los cristianos, no importa de qué denominación religiosa sean, van a empezar a celebrar la comunión o la Eucaristía todos juntos en el día del Señor, en el domingo. Yo pregunto, ¿ese es el panorama que presenta el conflicto de los siglos? ¿De que todos los cristianos se van a unir en los puntos de doctrina que tienen en común? ¿Y que van a observar y van a imponer el día de reposo? Claro que sí. Ahora, solo hay unos pocos problemas con esta interpretación
Bueno, solo hay unos pocos, hay bastantes objeciones a esta interpretación de que el día del Señor, el tal llamado domingo, es el día cuando se debe celebrar la Eucaristía o la Cena del Señor. Permítame mencionárselo brevemente. En primer lugar, en Hechos 2:46, no lo vamos a leer, pero se lo voy a mencionar. Hechos 2:46 dice que partían pan en las casas todos los días. Mateo 26:29, el Señor Jesucristo dijo: no volveré a tomar de este jugo de la vid con ustedes, sino hasta el reino de los cielos. Eso lo dijo el jueves, antes de morirse. ¿Cómo entonces la noche de la resurrección estaba bebiendo el vino con los discípulos? Además de eso, la Biblia dice en Juan 20:19 y en Marcos 16:10 al 14 que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto no para celebrar la Eucaristía, sino por temor a los judíos. Y ni siquiera creían que Jesús había resucitado. ¿Cómo iban a celebrar la Eucaristía en honor a la resurrección si ni siquiera creían que Cristo había resucitado? Además de eso, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:26 que la Santa Cena conmemora la muerte de Cristo hasta que venga, no su resurrección. Además, el apóstol Pablo dice cuando os reunáis para participar de la cena. No dice cuando reúnanse el domingo, dice cuando os reunáis, y luego entonces da las pautas de cómo se debe observar. Y luego, Lucas 24:36 al 43 dice que el Señor Jesucristo lo que comió fue parte de un pez asado y un poco de miel. Supongo entonces que si esa fue la cena del Señor, entonces debemos traer pescado y miel la próxima vez para la Santa Cena. No hay ninguna conexión entre el día del Señor, tal llamado, y la Eucaristía. Están desconectados. Por lo tanto, Cristo no nos ha dicho que debemos celebrar el día de la resurrección llevando a cabo la cena del Señor. Sencillamente no tiene base bíblica, a pesar de que Juan Pablo II lo enfatiza y lo recalca y lo subraya, de que todos los cristianos se van a reunir para celebrar la Eucaristía en el día del Señor. No tiene base bíblica, porque Cristo, en primer lugar, Cristo no instituyó la Eucaristía, la Santa Cena, en un domingo, la estableció fue un jueves. Entonces la idea de reunir a todos los cristianos para honrar la resurrección participando de la cena del Señor no tiene ninguna base bíblica. Ya uno de los argumentos que usa Juan Pablo II y otros teólogos protestantes se va al suelo. Ahora quiero notar también algunas otras cosas en esta carta apostólica. En la página 3, y yo tengo una edición aquí que consta de 37 páginas, con notas al pie de página. Lo conseguí en el internet, pero la forma que se publica en un libro tiene unas 100 páginas, pero yo les voy a mencionar es el párrafo. Está dividido en párrafos. Dicho sea de paso, ¿saben ustedes cuántas notas al pie de página hay en este documento? 113. Donde Juan Pablo II se refiere a concilios anteriores, padres eclesiásticos, teólogos, santos, etc. Papas, 113 notas al pie de página, refiriéndose a toda la tradición de la Iglesia Católica. Lamentablemente, no es suficiente porque nosotros nos basamos en la Biblia, no en la tradición. Ahora quiero notar las 4 referencias donde Juan Pablo II dice fue la iglesia o fueron los cristianos los que cambiaron el día, porque es muy importante esto. Generalmente en las campañas evangelísticas nosotros usamos citas de libros muy antiguos donde la Iglesia Católica dice que cambió el día de reposo. Algunos son del 1800 y algo, y algunos, los más recientes, son de 1950 y algo. Pero ya no tenemos que hacer eso porque tenemos 4 referencias fresquitas de Juan Pablo II
donde dice que fue la iglesia y los cristianos los que cambiaron el día. La primera referencia está en el párrafo número 6. Dice lo siguiente: dadas estas nuevas situaciones y las preguntas que despiertan, nos parece más necesario que nunca recobrar los fundamentos doctrinales profundos que se hallan como fundamento de este precepto eclesiástico. ¿Qué es este precepto? Hay que buscar la base profunda de este precepto. ¿Qué? Eclesiástico. O sea, si no es un precepto divino, es un precepto eclesiástico. En el párrafo 18, a ver si puedo conseguir esto, el párrafo número 18, dice lo siguiente: porque el tercer mandamiento, que dicho sea de paso, es el cuarto, pero dice que es el tercero. Porque el tercer mandamiento depende sobre un recordatorio de las obras salvadoras, y porque los cristianos vieron en este día un nuevo comienzo, ellos hicieron del primer día, después del sábado, un día festivo. ¿Quiénes hicieron? Los cristianos. ¿Desde cuándo los cristianos tienen derecho de establecer el domingo como un día festivo en lugar del sábado? En el párrafo número 27 encontramos la tercera referencia. Párrafo número 27. Dice: esta visión cristocéntrica derrama un raudal de luz sobre otro simbolismo y otra práctica de reflexión cristiana y pastoral. Y luego dice: la intuición sabia de los ministros o de los pastores sugirieron a la iglesia la cristianización de que la idea de que el domingo era el día del sol. ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? Los pastores, a través de su sabia intuición, dice él, fueron los que cambiaron o cristianizaron el día del sol, el domingo. En el párrafo 63 dice lo mismo. Déjeme ver si lo puedo conseguir aquí. Párrafo 63. Dice: por esto es que los cristianos fueron llamados a proclamar la liberación que ha sido ganada por la sangre de Cristo. Y ellos consideraron que tenían la autoridad para transferir el significado del sábado al día de la resurrección. ¿Quiénes nuevamente? Los cristianos. ¿Y quién dice que los cristianos, los pastores y la iglesia tienen autoridad para cambiar la ley de Dios? Y hay una última referencia que quiero mencionar, que se encuentra en el párrafo número 81. Párrafo número 81. Donde dice: las riquezas espirituales y pastorales del domingo nos han sido transmitidas por la tradición. Ese es el párrafo número 81. Entonces, él dice: mire, el cambio del día depende de la tradición de los cristianos, de la intuición de los pastores, de la iglesia.
¿Alguno de esos tiene autoridad para cambiar la santa ley de Dios? En absoluto. La Biblia no dice nada de esto. Ahora, un argumento que él usa, que parece ser muy capcioso. Él dice, mire, el mundo va a tener 6,000 años de pecado. Fíjense el argumento que usa. Muchos adventistas inclusive están usando esto, diciendo esto. Luego entonces viene el milenio de paz. Y entonces viene la tierra nueva. Dice, los 6,000 años son los, como decir, los primeros 6 días de la creación. Los 1,000 años son el 7º día. Y la nueva creación es nuevamente el primer día. Así que como el primer día o el primer milenio, después de los 7,000 años de pecado y de los 1,000 años de reinado de Cristo, como el primer día, después de eso, hablando de años, es el día de la nueva creación, entonces debemos guardar el primer día en honor de la nueva creación. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El argumento que él usa parece ser muy bonito, porque dice, de verdad, 6,000 años de pecado, luego viene el milenio de paz, según él, en la tierra, porque tiene una interpretación errada también del milenio, pero dice, luego vienen los 1,000 años de paz del reino de Cristo en la tierra, ese es el 7º día del milenio, y entonces luego dice, luego Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, que sería otra vez el primer día en el ciclo, lo cual significa entonces que el primer día es el día de la nueva creación. Y entonces luego arguye, dice, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Qué día nuevamente Jesús llegó a tener vida? Fue una nueva creación. Dice el primer día de la semana. Por eso nosotros celebramos el domingo como el día de la nueva creación. Solo hay un problemota con esta interpretación. Y es lo que encontramos en Isaías 66. Si Juan Pablo II hubiera leído su Biblia, no hubiera salido con este argumento de que el domingo, dice, tendremos entonces un eterno domingo, un eterno primer día. El problema con esa interpretación es que Isaías 66, 22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de domingo en domingo you wish. Dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el día en la tierra y el cielo nuevo que va a conmemorar la creación? Sábado. Ahora, permítame ir un poquito más allá. ¿Quién fue el creador? Para tratar este argumento de él, de que, bueno, Cristo resucitó el primer día de la semana, ese es el día de la nueva creación. Cristo llegó a ser una nueva criatura, así que hay que guardar ese día. Y dice, y también el cielo nuevo y tierra nueva se van a crear en el primer día de los milenios. Así que ese es el día de reposo. Suena muy, muy bonito. Pero el problema es que Isaías 66 dice que no es bíblico, y hay otros argumentos bíblicos que demuestran que esto es totalmente falso. Déjenme preguntarles, ¿quién fue el creador? En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:1 al 3 dice, en el principio el verbo, quien era Dios, creó todas las cosas. El creador de Génesis 1 es el mismo creador de Juan 1. Cristo es el creador. Yo pregunto, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando terminó sus obras de creación? Descansó. ¿Reposó cuál día? El sábado. El 7º día. Dice que terminó sus obras, reposó el sábado. Y le dijo al hombre, este día lo hice para ti. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, lo que te va a recordar la creación es el sábado. Juan Pablo II dice eso.
Dice que Dios le dio al hombre el sábado en el huerto del Edén para recordar la creación. Pero ¿saben lo que dice más adelante en la carta apostólica? Dice, el sábado era el sábado de los judíos. Mi pregunta es, ¿a dónde había un judío antes del pecado? Una contradicción. Toda clase de contradicciones en esta carta, si ustedes la miran con cuidado. Ahora, noten lo que sucede en la redención. Cristo desempeña su ministerio y el sexto día termina sus obras de redención. Cuando dice, consumado es. Y luego el sábado reposa en el sepulcro. Vean que lo que pasó con el Creador pasó también con el Redentor. Como Cristo es el Redentor y también el Creador, el sábado de la creación es el mismo sábado de la redención. El Cristo que reposó en la creación el séptimo día, reposó en el sepulcro en la redención el séptimo día. Es interesante que Juan Pablo II, ustedes saben que los 10 mandamientos se mencionan en dos diferentes sitios en el Antiguo Testamento. Una vez es Éxodo 20 y el otro es Deuteronomio 5. ¿Han visto la diferencia del mandamiento del sábado en los dos? ¿Se han dado cuenta de la diferencia? ¿Cuál es la razón por guardar el sábado en Éxodo 20? ¿Por qué dice Dios que debemos guardar el sábado según Éxodo 20? Porque Dios es el creador. Y ese es Cristo, ¿verdad? El creador. Deuteronomio 5, ¿qué razón da a Israel para guardar el sábado? Dice, recuerda que fuiste siervo en tierra de Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Y yo te libré. Y por eso te mandé a guardar el sábado. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, a qué vino? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si recibiereis al Hijo, seréis verdaderamente libres. Ahora, si en el Antiguo Testamento el sábado es señal de creación y de liberación de servidumbre, ¿por qué no puede ser el sábado señal de creación y liberación de Cristo, de nosotros, por Cristo, de la servidumbre del pecado? Nosotros tenemos una doble razón para guardar el sábado. Uno, porque Cristo creó todo. Y segundo, porque Cristo nos redimió. En 2 Corintios 5, 17 dice, porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Permítame compartir esto con ustedes, para que vean la importancia del sábado. Porque otro argumento que él usa, el argumento proverbial de los protestantes. Dice, mire, Cristo se apareció a los discípulos después de la resurrección el primer día de la semana. Luego se apareció 8 días después, otro primer día de la semana. Y luego, 50 días más tarde, en el Pentecostés, otro domingo más. Entonces tiene que ser que el domingo es importante. Dicho sea de paso, también cita 1 Corintios 16 y Hechos 20, que los católicos generalmente no usaban eso. Los protestantes son los que dicen, bueno, cada uno en su casa aparte, según Dios le haya prosperado. 1 Corintios 16 y Hechos 20, donde se cayó Eutito de la ventana. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia? Donde dice que estaban reunidos el primer día de la semana, que es en la noche, sábado en la noche. Entonces él cita eso para comprobar de que por lo menos se insinuaba en los tiempos bíblicos el cambio del día de reposo. ¡Qué fraude! Porque no tiene nada que ver con eso. Ahora escuchen esto. ¿Ustedes recuerdan el episodio del maná? ¿Saben ustedes que esa es una profecía mesiánica? La caída del maná es una profecía mesiánica y nos dice exactamente qué día iba a estar Jesús en el sepulcro. Te dicen, ¿cómo así?
¿Qué representaba el maná? ¿Qué simboliza el maná? A Jesús. Él dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Lo dice en Juan 6. Cristo es el maná. Ahora, ¿qué pasaba si la gente recogía maná del miércoles para el jueves? Se podría. Ay, si recogían, digamos, del jueves para el viernes. ¿Qué pasaba si recogían maná el viernes para el sábado? Estaba igual de fresco el sábado que el viernes. Ahora escuchen bien. Dice en Éxodo 16 que el maná que se dañaba de un día para otro, que no era sábado, cuando la gente lo recogía, en cualquier otro día que no era para el sábado, dice que el maná tenía dos características. Uno, it stunk, olía. Y dos, criaba gusanos. ¿Cuántos de ustedes tienen pan en la cocina que cría gusanos? El pan no cría gusanos. El pan cría moho, pero no gusanos. ¿Usted cree que sería un milagro que de un día para al supermercado compran un pan y mañana tiene moho? ¿O mañana tiene gusanos? Eso es un milagro. Ahora, ¿cuánto pecado había en el cuerpo de Cristo? Porque el maná representa el cuerpo de Cristo, representa a Cristo. ¿Cuánto pecado había en Cristo? No permitirás que tu santo permanezca en el sepulcro, ni permitirás que su cuerpo sufra corrupción. Yo pregunto, cuando Jesús descansó en el sepulcro el sábado, ¿su cuerpo vio corrupción? No, porque en él no había levadura de pecado. Él era el pan de vida, él era el maná. Fíjense cómo este episodio nos demuestra que en realidad el Señor Jesucristo iba a reposar en el sepulcro el sábado y su cuerpo no iba a haber corrupción. ¿Qué día es el importante entonces? El sábado. Pero ¿qué día dicen los cristianos, otros cristianos, que es el más importante? El domingo. Ahora déjenme contestarles el argumento de Juan Pablo II de que Cristo se reunió con los discípulos el domingo, 8 días más tarde un domingo, el día de Pentecostés un domingo. Dicen, ¿cómo puede ser eso, pastor? ¿Por qué lo hizo así? No es porque el domingo era santo, sino por causa del calendario de las fiestas judías. Déjeme ponerlo aquí en el tablero. ¿Cuál es la primera fiesta del año judío? Pascua. ¿Qué día se celebraba la Pascua? 14 de Nisan. ¿Qué día cayó el 14 de Nisan cuando Cristo murió? Viernes. ¿De acuerdo? ¿Qué empezaba el día después de la Pascua? Pan sin levadura. ¿Por qué es importante eso? Pan sin levadura. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo después de su muerte? Permaneció en el sepulcro y no vio corrupción. Era el pan sin levadura. Y dicho sea de paso, por eso se apareció 8 días después. Porque cuando se apareció 8 días después, le mostró el pan a los discípulos. Y miren mis manos, mis pies, miren mi cuerpo. Porque el pan sin levadura duraba, bueno, no duraba 8 días, sino que duraba 7 días. Así que se aparece a los discípulos y le muestra su cuerpo. Ahora, ¿qué día entonces se celebraba el pan sin levadura? ¿El día 15 de qué? Nisan. ¿Tenía Cristo que reposar en el sepulcro el sábado para cumplir el simbolismo del maná? ¿Sí o no? Sí. Y para cumplir el simbolismo de que su cuerpo no iba a haber corrupción,
¿Como el pan sin levadura? Claro que sí. ¿Y qué día tenía que reposar en el sepulcro para cumplir esa profecía? El sábado. No necesita usted ser un Einstein, ni necesita tener un IQ de 160 para saber que si el Señor Jesucristo murió el 14 de Nisan, porque tenía que reposar en el sepulcro el 15 de Nisan, como el pan sin levadura, no había otras que resucitar el 16 de Nisan. ¿Me están entendiendo o no? Porque las primicias se celebraban el día después del sábado. ¿Qué sería qué día? El 16 de Nisan. ¿Por qué resucitó Cristo el domingo? No fue porque quería ser el domingo santo, sino porque Él tenía que reposar el sábado en el sepulcro para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Eso hizo absolutamente necesario que resucitara el 16 de Nisan, porque ese es el día que se debería celebrar la fiesta de las primicias, que representa la resurrección de Cristo. Y ahora alguno dice, bueno pastor, pero ¿por qué se apareció en domingo 50 días más tarde, en el día de Pentecostés? Sencillamente porque el calendario judío lo exigía, porque el Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias. Tenía que ser domingo para cuadrar con el calendario de las fiestas hebreas. Es decir, los 3 domingos que Cristo se apareció, sucedió así porque tenía que cuadrar con el calendario judío, no porque Él quería atribuirle santidad especial al día domingo. ¿Le quedó claro? Así que ese argumento no tiene ninguna base bíblica. Ahora, permítame mencionarles algunas cositas más que él dice en esta carta apostólica. Él dice que el domingo es el corazón mismo de la vida cristiana. Dice que es un regalo del amor de Dios. Eso está en el párrafo número 7. Dice que Jesús entró en su reposo cuando resucitó, y por eso nosotros debemos reposar con Él en el día que entró en su reposo. El único problema es que la Biblia no dice que Cristo entró en su reposo el día que resucitó. Se fue al cielo a trabajar. Vive para interceder. Está obrando. Así que eso sencillamente no es bíblico, que se fue a reposar. Ahora, es interesante notar que él dice que el sábado es el día del primer pacto y el domingo es el día del segundo pacto. ¿Quiénes usan ese argumento? Los evangélicos. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, entonces, ¿la ley del antiguo pacto cuál es? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la ley del nuevo pacto? Entonces, ¿qué dice él? Que el sábado es del antiguo pacto. El problema con ese argumento es que en el antiguo pacto se tienen los 10 mandamientos y en el nuevo también. ¿Saben cuál es la única diferencia entre los dos pactos? En el antiguo pacto la ley está escrita en tablas de piedra, mientras que en el nuevo está escrita en las tablas del corazón. Pero es la misma ley. ¿Por qué no dice que no matar es del antiguo pacto? ¿Por qué no dice que no cometerás adulterio es del antiguo pacto? ¿Por qué no dice que no hablarás falso testimonio es del antiguo pacto? ¿Por qué no dice no tendrás dioses ajenos o no hurtarás es del antiguo pacto? No, esos no. Todos son del nuevo pacto y del antiguo, menos el sábado. Los 10 mandamientos o viven juntos o mueren juntos. No hay nada de eso, de que puedo escoger uno que es ceremonial. Si es ceremonial, ¿por qué lo colocó Dios en los 10 mandamientos? Ahí dice claramente
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No admite duda ni ambigüedad. Ahora, déjenme mencionarles algunas otras cosas muy interesantes que él dice. En el párrafo 14 dice algo aterrador. ¿Y saben lo más triste de esto? La mayoría de los protestantes hoy en día están enamorados de Juan Pablo II. ¿Saben ustedes que Billy Graham no tiene sino cosas hermosas que decir de Juan Pablo II? Yo vi una entrevista de Billy Graham con este señor, Larry King, de CNN. Y dice Billy Graham, él y yo creemos lo mismo. ¿Cómo les parece? Él y yo creemos lo mismo. Y Billy Graham es el más famoso de todos los evangelistas. Como habla Billy Graham, el mundo sigue, el mundo protestante sigue. Lo que va a pasar como resultado de esta carta apostólica, creo yo, es que los protestantes van a decir, no ve, aquí tenemos un aliado para ayudarnos a implementar el día de reposo. Y escucharemos en los próximos meses un apoyo de los protestantes de esta carta. Lo pueden tener por cierto. Noten lo que dice en el párrafo número 14. Escuchen esta blasfemia. Dice, en primer lugar, por lo tanto, el domingo es el día de reposo porque es el día que Dios bendijo y santificó. ¿Y a dónde dice la Biblia tal disparate? Que el domingo es el día que Dios bendijo y santificó. La Biblia no dice cosa tal. La Biblia dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día sábado. Y los cristianos son los que dicen que porque Cristo resucitó, ese día es santo y bendecido por Dios, pero la Biblia no dice eso. Es una creación de los protestantes. ¿Saben qué otro argumento usa en esta carta pastoral? En el párrafo 18 él dice, Cristo es nuestro sábado. ¿Quiénes más usan ese argumento? Los pentecostales. Ahora miren qué trágico esto. Los protestantes están contaminando a la Iglesia Católica. Están contaminando la teología de la Iglesia Católica. Porque aquí el Papa está tomando argumentos protestantes y dice, muchas gracias, me sirven. Increíble. Pero cierto. Quiero que noten lo que dice él en el párrafo 19. Otro detalle supremamente interesante. En el párrafo 19 dice, escuchen esto. Cada domingo es el Anastasimos Hemera. Anastasimos Hemera en griego significa día de la resurrección. Cada domingo es Anastasimos Hemera, el día de la resurrección. Y de esta manera constituye el corazón mismo de toda adoración. Escuchen esta cita de Elena White. ¿Qué dijo Juan Pablo II? Que el domingo es el corazón mismo de la ¿qué? De la adoración. Según el mensaje del primer ángel, ¿cuál es el corazón mismo de la adoración? Dios es el creador, es el sábado, no el domingo. La hermana White lo captó. La página 490 y 91 del Conflicto de los Siglos. Dice la sierva de Dios, la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado, escuchen esto, por consiguiente el sábado forma parte del fundamento mismo de la adoración divina. El fundamento.
de la adoración divina. El Papa dice, el domingo forma el corazón de la adoración divina. Dice ella, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino o de la adoración divina, en el conflicto de los siglos a veces traducción antigua, tiene uno que hacer su propia traducción también. Porque, por ejemplo, en algunas partes dice que Babilonia enseña doctrinas ponzoñosas. O sea, la ponzoña es lo que tiene la avispa, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no dicen como en inglés? Poisonous doctrines. Doctrinas venenosas. Aquí traduce, dice, el verdadero motivo del culto divino. En realidad en inglés es divine worship. Adoración. El verdadero motivo de la adoración divina, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. ¿Cuál es el fundamento de la adoración divina según Elena White? El sábado. ¿Cuál es el fundamento según Juan Pablo II? El domingo. ¿Ven el cumplimiento de Apocalipsis 13? Según vimos al comienzo hoy. Ahora, una cosa positiva que dice Juan Pablo II, es más honesto que los protestantes. Porque los protestantes le dicen al domingo el sábado cristiano. En esta carta apostólica el Papa nunca le dice al domingo el sábado cristiano. Siempre le dice el domingo cristiano. Así que vamos a darle ese punto a favor, en medio de los 100 que tiene en contra. Porque en realidad no es el sábado cristiano, el domingo cristiano. ¿Cómo pueden los protestantes decir, no, yo guardo el sábado cristiano? ¿Y cuál es el sábado cristiano? El domingo. Es una contradicción. Porque si ustedes leen Lucas 23, 56 al 24, 1, dice que Jesús murió un viernes. Las mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento y resucitó el primer día de la semana. Lo cual significa que el primer día de la semana nada tiene que ver con el sábado, porque fue el día anterior que las mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento. El sábado no tiene nada que ver con el domingo. Así que es deshonesto de parte de los protestantes decir que el domingo es el sábado cristiano. Por lo menos el Papa dice que es el domingo cristiano. En el párrafo 25 dice el Papa algo muy interesante. Dice, en efecto, el domingo es el día que está por encima de todos los días. ¿Ya ven para dónde está dirigiendo esto? Además de eso, dice que el domingo es el día del fuego, el día del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue derramado en ese día en lenguas de fuego. Es interesante que en Apocalipsis 13:13 dice que la imagen de la bestia hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Ahora, tal vez una de las declaraciones más blasfemas en este documento está en el párrafo número 23, donde él cita a San Agustín. ¿Han oído hablar de San Agustín? Y esta es la cita que incluye. Dice, por lo tanto, el Señor ha colocado su sello sobre su día. Refiriéndose al domingo. ¿Qué ha colocado Dios? Su sello. Entonces, ¿cuál es el día que tiene el sello de Dios según Juan Pablo II? El domingo. Según Apocalipsis, ¿cuál es el día que tiene el sello de Dios? El sábado. Uno de los problemas básicos en esta carta apostólica es que el Papa depende en la tradición.
Y dice que la gente tiene que aceptar lo que él dice porque la iglesia tiene autoridad para enseñar y para cambiar y establecer preceptos. En el párrafo 55 encontramos algo muy interesante. Dice lo siguiente: bendito sea aquel que ha levantado el gran día domingo por encima de todos los demás días. Bendito sea el que ha levantado el gran día del domingo por encima de todos los demás días. ¿Y quién es ese? Hablará blasfemias contra el Altísimo. Porque ¿quién fue el que levantó ese día por encima de todos los demás días? Entonces, ¿quién debe ser bendito? El Papa. Blasfemia. Algunos pocos detalles más. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que él menciona el edicto de Constantino que nosotros usamos? Nosotros decimos que el edicto de Constantino en el año 321 fue la primera ley dominical. Y la hermana White dice que fue un grave error. Pero Juan Pablo II se refiere al edicto de Constantino y dice que esa es la primera vez que el poder civil exigió de que se respetara el domingo. Y dice, qué bueno que se hizo. Interesante que la hermana White se refiere a eso y el Papa también. Eso está en el párrafo número 64. Y escuchen lo que voy a decir ahora. En dos lugares de esta carta pastoral, Juan Pablo II dice que los cristianos deben luchar para que el domingo llegue a ser legislado por el poder civil. Le quiero leer esas dos presentaciones en el párrafo 66. Dice: el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum habló del reposo dominical como el derecho de un trabajador, el derecho que el Estado debe garantizar. ¿Qué debe hacer el Estado? Garantizar el derecho que tiene el obrero ¿de qué? De reposar. ¿Desde cuándo el Estado tiene que garantizar eso? El Estado no tiene que garantizar nada en esa área. Déjenme explicarles por qué. Usted recuerda que el Señor Jesucristo, hacia el final de su ministerio, se relata en Mateo 22, vinieron los herodianos a Jesús y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿es lícito pagar tributo a César o no? Ahora ellos creían que tenían a Jesús en un rincón, que lo tenían entre la espada y la pared, porque ellos dicen, si él contesta que es lícito, entonces los judíos van a estar furiosos con él, porque ellos odian a los publicanos que cobran impuestos. Se va a echar al pueblo encima. Pero por el otro lado, si dice que no es lícito, entonces tenemos cómo acusarlo ante Pilato de que él dijo que no había que pagar tributo, y ese es un pecado capital contra Roma. Óigame, pero Jesús se las sabía todas y le dice, tráiganme la moneda. Y le trae la moneda y él dice, ¿esta inscripción de quién es? No, de César. Entonces Jesús dice, daba a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué respuesta ambigua, ¿verdad? Pero ahora escuchen, no fue tan ambiguo, porque lo que Jesús estaba diciendo es que se debe mantener separado lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al gobierno. El gobierno nada tiene que ver con legislar lo de Dios, y lo de Dios nada tiene que ver con legislar lo del gobierno. Por ejemplo, si alguien viniera y dijera, ¿es lícito devolverle un sábado al Estado? Porque el Estado lo hizo.
¿Qué contestarían ustedes? En este caso no sería sábado, sino domingo. ¿Es lícito devolverle un día de reposo domingo al poder civil porque lo exige? ¿Saben cómo contestaría yo? Tráiganme el domingo. O tráiganme el sábado. ¿La inscripción de quién tiene? El sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. Entonces, ¿por qué tú me dices que yo tengo que rendirle eso a César? Eso se lo rindo es a Dios. ¿Saben ustedes que Jesús, cuando hizo esa declaración, estaba reconociendo que la ley está dividida en dos tablas? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi deber con Dios, y el Estado nada tiene que ver con eso. Lo que el Estado tiene que hacer es implementar los últimos 6, preservar el orden civil, no porque son mandamientos de Dios, sino porque conservan el orden civil. Debe preguntarles, cuando un asesino es llevado ante la corte, el juez le dice, a ver, vamos a ver cuál es este delito. Usted ha sido acusado de violar el 6º mandamiento, no matarás. ¿Así es? Cuando va a un tribunal, le dicen, usted ha quebrantado el 6º mandamiento de la ley de Jehová, que dice no matarás. No. Se le acusa de quebrantar ¿qué cosa? El código civil. El Estado no condena al que cometió un delito contra uno de los últimos 6 mandamientos porque son mandamientos de la ley de Dios, sino porque son violaciones del orden civil que le quitan derechos a otras personas. ¿Están entendiendo, no? Por eso el Papa está fuera de base aquí cuando dice que el Estado tiene que garantizarle al trabajador que tiene que poder guardar el sábado o el domingo. Está fuera de base. Ahora, en otro párrafo, en el párrafo 67, va más allá. Porque no solamente dice que el gobierno debe garantizar el derecho del trabajador de guardar el domingo como día de reposo, sino que dice que los cristianos deben luchar para que se hagan leyes que exijan la observancia del domingo. En el párrafo número 67 dice, por lo tanto, también en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos naturalmente lucharán por asegurarse de que la legislación civil respete su deber de guardar el domingo santo. Legislación civil. El problema con eso es que César no tiene ningún derecho a exigir lo que es de Dios. Lo de Dios es de Dios y lo de César es lo de César, y hay que mantenerlos separados. Un último comentario y luego la conclusión. Al final de esta carta apostólica, Juan Pablo II habla de la Virgen María. Y lo interesante es que él dice que la Virgen María es la madre de Cristo. Y por lo tanto, lo más natural es que ella guarde el día de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y dice que ella ahora está viva y quiere que todos los cristianos sigan el ejemplo de ella en la observancia del día de Cristo, que supuestamente es el domingo. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que en los últimos días se van a aparecer espíritus de demonios que van a profesar ser personas que vivieron en este mundo y que van a decir de que Dios los ha mandado para declarar que Él está ofendido porque no se guarda el domingo como día de reposo? Sí, Thomas Paine, dice la sierva de Dios. ¿Y saben quién más será?
La Virgen María. La Virgen María está muerta. Así que si se aparece, no es María. Ha de sorprendernos si se aparece por ahí la Virgen María y empieza a decir que se debe guardar el domingo. Yo presenté en mi iglesia una serie de 6 temas sobre María. Y leí varios libros sobre lo que María supuestamente está diciéndole hoy. ¿Sabe usted que se han levantado muchos profetas en la Iglesia Católica que profesan recibir sueños y visiones de la Virgen María? Y saben que tengo varias citas de libros donde María está diciendo que Dios quiere que todos los cristianos se unan y que todos los cristianos observen el día domingo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que se aparezca en diferentes partes del mundo para decir, ay, mi hijo quiere que ustedes guarden el domingo como día de reposo? Aquellas personas que dependen de los milagros, en un momento se van a tragar la historia. Única y exclusivamente aquellos que viven por una así dice Jehová estarán protegidos de los engaños que vienen. Ahora permítame terminar con estos comentarios. Nosotros los adventistas somos expertos en hablar del sábado, pero hay 9 otros mandamientos además del sábado. ¿Es así o no es así? Si usted dice que guarda el sábado pero quebranta los otros 9, el diablo no está muy preocupado. Y ustedes dicen, ¿cuál es mandamiento, pastor? Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Conocen ese? Ese no se aplica a los adventistas. ¿Sí se aplica? Hay otro mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Otra forma de decirlo es, no chismearás. ¿Es ese un problema que existe en la iglesia? Ya, pero si guardo el sábado me salvo. Ni se lo crea. Hay otro mandamiento que dice, no hurtarás. ¿Cuántos están diezmando? No levanten la mano. Completo. Completo. Porque una ofrenda parcial es peor que no dar nada. Ese también hay que guardarlo. Hay otro mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben que lo que tenemos a veces en la sala de la casa es un dios? El televisor se llama. Y no hay que adorar al Papa, inclinarse al Papa para practicar falsa adoración. Lo único que tienen que hacer es arrodillarse o sentarse delante del televisor. Ahora sí nos estamos metiendo en terreno peligroso aquí. ¿Y qué diríamos del dinero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para cuántas personas su trabajo, su dinero, su automóvil, sus posesiones son dioses que ocupan más de su tiempo que lo que le damos a Dios? Hermanos y hermanas, ¿cuánto tiempo dedicamos esta semana pasada a leer la Biblia y a orar comparado con lo demás que hicimos? Hay que sacar un inventario. Y saben, hermanos y hermanas, que muchas veces la razón por la cual la iglesia está en letargo espiritual y está sufriendo espiritualmente y está fría es porque existe pecado en la iglesia. Podemos hablar del sábado, pero hermanos y hermanas, si no estamos por amor a Dios cumpliendo todo lo demás que encontramos en la ley, de nada nos vale. Porque el sábado es señal de que Dios es el creador, yo soy su criatura y estoy dispuesto de obedecer a Dios en todos los aspectos como mi creador. Esta tarde en la iglesia de Washington Avenue, antesito de venirme, se paró un joven y quería hacer una pregunta que era más un comentario. Y dice, pastor, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar en una iglesia donde todo el mundo está sentado
y donde hay un letargo espiritual tan terrible. Hermanos y hermanas, estamos entrando en los eventos finales. Estamos allí. Esta carta apostólica lo demuestra. Esta carta apostólica es un cumplimiento real de las profecías. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Calentando bancas. A duras penas si acaso venimos al culto de oración. A duras penas medio poquito leemos la Biblia, posiblemente la matutina. Nos olvidamos de orar. Culto de oración, vienen un manojito de personas a tener comunión juntos. Hermanos, no deberían ser así. ¿Creen ustedes que debería ser así? Es tiempo de que reconsagremos nuestra vida a Dios y reavivamos la fe que Dios nos ha dado. Que recobremos el primer amor. ¿Recuerdan cuando estaban recién casados? Aquellas personas que están casadas, ¿recuerdan cuando estaban recién casados? Parecía una alberjita en la vaina, ¿verdad? Inseparables. Ese primer amor. Pero ¿qué pasa a veces a medida que transcurre el tiempo? Se pierde. ¿Y qué hay que hacer? Recobrarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a recobrar ese primer amor. Si hay algo en nuestra vida que necesita corregirse, vamos a tomar nuestra decisión esta noche de que con la gracia del Señor lo vamos a corregir y lo vamos a arreglar y vamos a tener una vida limpia tanto en público como en secreto.